Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las claves de la semana que ahora termina. Empezamos como siempre repasando cómo quedaron las cosas ayer al cierre de Estados Unidos a las 10 de la noche y no quedaron nada bien. Tenemos al futuro del CAC francés que terminó cayendo nada menos que el 2,19%. El futuro del DAX perdió 2,60% hasta 9.795. Empezó la sesión por encima de los 10.000 puntos y este soporte psicológico parecía de mantequilla, con la facilidad que lo perdió. No termina nada lejos de los mínimos del día. Terminó en 9.795 y los mínimos estaban en 9.773, apenas 20 puntos más abajo. El futuro del Eurostoxx igual, muy mal, menos 2,71%, a 9 puntos de los mínimos del día y a 87 de los máximos, nada menos. El futuro del Standard & Poor's, ya Estados Unidos es otra dimensión dentro de la caída, pero aún así pues las caídas también fueron importantes. 2087 baja 0,87%. Con esto el Standard & Poor's contado baja en la semana un 0,1% y sube en el año un 2,6%. El futuro del Dow Jones baja 0,60% y con esto el contado del Dow Jones sube en la semana 0,3% y sube en el año 2,5%. Y el futuro del Nasdaq bajó 1,03%, con lo cual en la semana baja 1% y baja también en el año el 2,3%. Tenemos al futuro del IBEX que cerró antes en plan catástrofe, la bajada fue tremenda, menos 3,78%, nada menos, y por si había alguna duda, cerró exactamente en el mínimo del día, 8.435, porque al IBEX se le superpusieron dos cosas, aparte de lo que hizo bajar a todos, que ahora lo hablaremos como la clave número 1 de la semana, pues tenía superpuesta la preocupación por las elecciones españolas del día 26 de junio, cuyo panorama no está nada claro. Así que mínimo del día, menos 3,78% y un gráfico que empieza a dar miedo. Los bonos, tenemos el bono alemán que subió 20 puntos, siguen muy fuertes, la riada de dinero que sale de las bolsas está yendo hacia los bonos desde hace varios días. Las últimas semanas las salidas de dinero de la bolsa europea han batido récord históricos. Ni siquiera en el 2008 salió tanto dinero. Creo que con esto pues está dicho todo. En divisas, que es lo último que nos queda por repasar, espectacular bajada de la libra esterlina, 1,44% contra el dólar. También hablaremos de esto, todo cuadra, es la primera clave de la semana. El dólar contra el yen plano prácticamente, y el euro contra el dólar bajó 0,62%. El dólar está rebotando un poco, pero yo no me fiaría demasiado. El dólar index tiene una directriz bajista muy clara desde hace tiempo y lo que hay que hacer es intentar soltar dólares en los rebotes, más que complicarse la vida con él. Bien, vamos entonces, una vez repasado todo el tablero, pues a ver las 4 claves de la semana. La clave número 1 no puede ser otra, el Brexit. El mercado cayó con este pánico, especialmente el IBEX, que como he comentado antes, pues además es que se le superpone el miedo a las elecciones españolas, que son 3 días después del Brexit. Entonces, todo este pánico, todo este miedo, todo este susto, pues viene por las posibilidades de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aquí hay varias cosas que comentar. En primer lugar, se desató el miedo, ya había mucho miedo al respecto, pero se desató el miedo ayer tras un sondeo encargado por el periódico británico The Independent, un periódico pues con bastante influencia, y en este sondeo hubo una peculiaridad.
todos los sondeos pues preguntaban sí al Brexit, no al Brexit, como dicen los ingleses, out, in, pero daban la posibilidad de no sabe, no contesta, no se entera o no tiene ni la menor idea de qué le están hablando. Pero en este sondeo no daban esa posibilidad. Out, in. No había más posibilidades, dentro o fuera. Y el resultado del sondeo fue 55% fuera, 45% dentro. Claro, esto es, yo creo que es el sondeo con el porcentaje más alto de gente a favor de salir de la Unión Europea desde que se están publicando. Y de ahí, pues que la libra se desplomara ese 1,44% y que las bolsas pues aceleraran sus pérdidas de esta manera. Porque las consecuencias de una salida del Reino Unido de la Unión Europea pues serían bastante preocupantes para los mercados, que parecen muy dispuestos a empezar a descontar que van a desfilar unos cuantos más detrás del Reino Unido si eso fuera así, y no se descartan ataques a la deuda periférica otra vez, por mucho que el Banco Central Europeo esté ahí comprando. Menos mal que está comprando, porque si no, este acontecimiento sí que podría desencadenar otra crisis de ruptura del euro clarísima si no estuviera el Banco Central Europeo ahí comprando esos bonos periféricos. En cualquier caso, pues es un acontecimiento que de darse pues va a causar mucha distorsión. Hay analistas, más que analistas, bancos grandes de inversión que están diciendo que la bolsa del Reino Unido se caería mínimo un 10%, que la libra se desplomaría también de una manera bastante dura, y bueno, pues que habría mucha inestabilidad y esto nos llevaría pues una vez más pues a otro verano caliente, no por la temperatura, que eso sí que es normal, sino por los líos. Ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercer verano caliente que tenemos últimamente. Cuando no es por una cosa, pues es por otra. Cuando no es por Grecia, es por esto. En fin. Aparte de este sondeo, pues hay que tener en cuenta las durísimas palabras que le dedicaron a los ingleses algunos miembros del gobierno alemán ayer mismo, que asustaron bastante al mercado. El ministro de Finanzas alemán, Schäuble, dijo que los ingleses no se montaran películas y si se van de la Unión Europea, se van. Es decir, que no estarían en el mercado único con acuerdos, con parches y con historias. Que dijo literalmente, in is in, out is out. Una advertencia pues en regla de que los alemanes no les van a consentir pues truquitos de sí pero no, estoy pero no estoy, etcétera. Así que, bueno, pues ahí tenemos una de las claves del mercado. Parece bastante improbable, podemos tener muchos rebotes y podemos tener muchas historias, pero parece muy improbable que las manos fuertes se pongan a comprar en serio, ni vamos que ni en broma, antes de que se vea el resultado de ese Brexit. Hay que recordar que en el análisis que hacemos de manos fuertes se pusieron fuera de mercado hace ya 2 meses, más o menos en esta zona, y pues ahí está el Standard & Poor's, está a 20 puntos de la zona en la que se salieron, 2 meses para nada, dando bandazos abajo y arriba en camino de ningún sitio, y bueno, pues parece que no hicieron demasiado mal pues saliéndose en esta zona de aquí, porque realmente es que no se ha movido. Algo se ha alejado hacia arriba, hacia abajo, pero al final siempre está en el mismo sitio. Así que tenemos con el tema del Brexit pues problemas bastante serios y va a condicionar mucho la bolsa hasta ese día 23. Los resultados se sabrán durante la madrugada hora española del día 24, del viernes día 24, que promete ser bastante movidito. Segunda clave de la jornada, de la semana, perdón, pues la situación técnica. Una situación técnica que yo creo que también ha influido en lo que ha pasado. La gente no tiene nada claro con todo este tema del Brexit y demás, lo que puede pasar. Y estamos en unas figuras técnicas bastante interesantes. Y vemos una especie de cuña, figura triangular, no sabemos muy bien qué es esto. Y bueno, pues las manos fuertes lo tienen muy claro. Cada vez que se llega a la parte de abajo, estaban, ya veremos ahora qué pasa. Estaban comprando para hacer swing trading rápido y cada vez que se llegaba a la parte de arriba, pues le atizaban las ventas, como ha pasado la última vez. Este es el Eurostoxx. Se llegó a la parte de arriba
y la atizaron pues con toda su alma. Ya estamos otra vez en la base. El Standard & Poor's pues no tiene una figura igual, pero sí tiene unas resistencias impresionantes. Fíjense todo esto, son 2 años de atasco en la misma zona y en cuanto ha intentado internarse en esta dura zona de resistencias, pues el papelón que le han soltado pues ha sido tremendo. Parecía que tuviera muchas posibilidades de romper todo esto con todo el jaleo de los tipos de interés en contra, por mucho que esa subida de tipos de interés pues favorezca a los bancos, ni tampoco, por mucho que ahora hayan bajado las posibilidades, ni tampoco con todo el lío que hay en Europa. Pues no parece que fuera el momento ideal con esto. Y encima con una campaña de temporada de resultados que más bien lo que nos está metiendo es en una recesión de beneficios. No están ni de lejos confirmando los resultados empresariales las alturas que tiene el Standard & Poor's. Entonces, no es nada raro pues que haya habido ese choque en resistencias. Hay algunos índices, como el español, donde la historia es bastante más preocupante. Fíjense con qué facilidad podemos trazar una directriz bajista desde el verano pasado en el IBEX. Este es el futuro del IBEX. Aquí tenemos un montón de apoyos, 1, 2, 3, 4 apoyos, nada menos. Y por la parte de abajo, pues tenemos una especie de directriz alcista, una especie, no, es una directriz alcista que forma pues una especie de figura triangular gigantesca. El problema para el IBEX es que se ha cargado como si fuera de mantequilla la directriz alcista. Miren la vela que hizo, esto tiene muy mala pinta, porque una figura triangular como esta, romperla por debajo podría llevar a una violencia de caída realmente muy grave. Entonces una de dos, o es una ruptura falsa y muy rápidamente se mete por encima y se sale por el otro lado, con lo cual sería muy violento, o esto tendría mucho potencial de caída. El problema es que no parece fácil que esto se dé la vuelta por el otro lado con el tema del Brexit, más al domingo siguiente el tema de las elecciones españolas, que pues están muy complicadas también. En suma, el mercado tiene miedo, no ve claras las cosas, no ve estabilidad, ve que se puede repetir el mismo lío de las anteriores, en fin, y muchos más factores, ¿no? Algunos programas son muy agresivos, podrían causar problemas entre Bruselas y España, en fin, hay mucha preocupación para ver esto cómo va a terminar, y lo tiene difícil el IBEX. Técnicamente hablando, si no fuera por esos acontecimientos, diríamos que si se confirma esta ruptura, lo que debemos esperar es una caída violenta. Si rápidamente se metiera otra vez arriba, saliera por el otro lado, pues, pero tendría que ser rápidamente, no puede acumular muchos días rompiendo una figura triangular como esta, porque es bastante peligroso. Así que la situación técnica, como vemos, también muy importante y muy compleja. Tercera clave de la semana, el enredo que nos estamos montando con los tipos de interés. Las caídas de ayer, aunque no lo estén diciendo mucho las crónicas, también influyó mucho el que está empezando a incrementarse en el mercado el miedo a la burbuja, a la super burbuja brutal que están formando los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, también el de Japón, con los bonos. Lo que no puede ser es que se pague por tener bonos y que se cobre porque les hagas el favor de que te presten dinero. Esto es absurdo, es una tontería, esto no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, bueno, pues como cuando la burbuja inmobiliaria española, cuando a la hora de justificarlo, justificamos todo, esto es muy sufrido, se puede justificar cualquier cosa, pero esto es absurdo, esto no tiene sentido y los bancos centrales no tendrían que haber llegado aquí. Una cosa es tener los tipos cero, otra cosa es estar dando rentabilidades negativas y que la gente cuando presta tenga que pagar encima por prestar y el que recibe el préstamo cobre encima por pedir el préstamo. Esto no tiene ningún sentido y va a generar efectos secundarios gravísimos. Hasta ahora había una especie de indolencia al respecto. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, doctores tiene la iglesia, pero ya hay gente muy versada en renta fija que está empezando a advertir de la que se puede liar aquí
no mañana ni pasado, ni puede que este año, ni el que viene, ni el otro, pero tarde o temprano, como Bill Gross, que es un poco el que ayer con unos comentarios causó que se incrementaran las bajadas en bolsa porque todo el mundo empezó a preocuparse. Bill Gross era el mayor gestor de renta fija del mundo cuando trabajaba para PIMCO y ahora, bueno, se fue de esa empresa, ahora está en Janus Capital, pero yo creo que es la persona en renta fija más influyente del mundo. Entonces, literalmente dijo la cifra, no me acuerdo, una cifra astronómica de los bonos que hay ahora mismo por ahí dando vueltas por el mundo, están con rentabilidades negativas, y dijo, esto no se había visto en 500 años de registros de emisiones de renta fija, en 500 años, y esto es una supernova que tarde o temprano estallará. Claro, la comparación cosmológica, ¿no? La comparación física, pues es un poco, da miedo, porque una supernova, pues ya saben que es una estrella que en las últimas etapas de su vida, pues estalla, se hace gigantesca, tiene un estallido tremendo. El Sol será una supernova dentro de miles de millones de años, y cuando el Sol sea una supernova estallará, y ese estallido pues engullirá todo el sistema solar, que desaparecerá, como la Tierra incluida. Entonces, bueno, el símil, ya digo, el símil cosmológico, ¿no? Es un poco astronómico, mejor dicho. El símil astronómico, pues es un poco preocupante, pero es lo que hay. Esta locura, pues no va a terminar bien. Esta semana el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda de empresas, lo que faltaba. Ahora la burbuja se va a aumentar también con los bonos de las grandes empresas, que ya están haciendo emisiones especiales para colocárselas al Banco Central Europeo. Las rentabilidades ya se están metiendo en negativas, y a ver en qué cabeza cabe, que por comprar unos bonos a un año de Siemens, que será muy buena empresa y todo lo que queramos, pero por darles nosotros nuestro dinero a Siemens, que tengamos que pagar pues casi con el 0,1% y no cobrar nada durante un año. ¿Esto qué sentido tiene esto? Claro, durante la semana han pasado cosas que tampoco han gustado a las bolsas, como declaraciones que decían que Commerzbank estaba preparando bóvedas para guardar el dinero allí. Claro, hemos llegado a ese absurdo. Si tienes ahorros, te los penalizan. Tienes que pagar por ser culpable de tener ahorros, por lo visto. Entonces, claro, mucha gente se está planteando, yo lo que quiero, pues me cojo el dinero y me lo guardo. De ahí que el Banco Central Europeo, todo este cuento chino que nos han contado, la demagogia política, uy, no, eso lo hacemos para perseguir a los defraudadores, porque somos muy buenos y somos Robin Hood. Es como lo de la tasa financiera, esa de la de impuesto financiero. Todo es siempre por el bien de la causa. ¿Qué va? Para nada. Si el Banco Central Europeo quiere quitar los billetes de 500 euros, que a eso me estaba refiriendo, no es por eso. Es para que los bancos no puedan, y los particulares y las empresas y todo el mundo, tal y como se está poniendo la cosa, pues no almacenen el dinero de forma física. Es una manera de complicárselo. Esa es la verdadera razón por la que el BCE ha empezado a decir que va a quitar los billetes de 500 euros, y no por el fraude fiscal, que por supuesto es un problema muy grave, pero dudo mucho que lo hayan hecho por eso. Así están las cosas. Bancos pensando construir bóvedas para guardar el dinero porque tienen rentabilidades negativas y lo colocan en otros activos. Bueno, pues todo esto el mercado empieza a asimilarlo, empieza a darse cuenta que es una situación que no tiene lógica, que está causando muchas distorsiones, y evidentemente, pues para el sectorial bancario esto es la muerte. Este tipo de situaciones pues no apunta a nada bueno, con lo cual pues sigo recomendando mucha precaución con todo esto. Podemos tener un atisbo de esperanza si sale al Brexit que no, tendremos una reacción positiva, seguramente el día 24 o días sucesivos, que podemos recuperar bastante, pero una vez que se diluya este nubarrón, bueno, pues ahí siguen quedando cosas pendientes, como este asunto, por ejemplo. La cuarta clave, como ya llevamos mucho vídeo, no quiero ponerme pesado, la voy a decir muy rápida. El petróleo, quisiera destacarlo, que el petróleo creo que ha tocado techo, suelo, de ahí no, de 40 dólares o así en las caídas es muy difícil que baje. Arabia Saudita está subiendo el precio a sus clientes asiáticos, y eso ya está clarísimo que no van a consentir que baje más. Tienen todos sus datos macro absolutamente deteriorados, no pueden permitirse el lujo de que el petróleo siga bajando y se acabó la historia.
Lo curioso es que por arriba, cuando estaba muy alto, salen los rusos diciendo que el petróleo no estaba de acuerdo con fundamentales y automáticamente cayó. Cayó bastante. Bien, aquí les he puesto el gráfico diario del futuro que está ahora más activo y como podemos ver, pues la jornada de ayer pues, fue de una caída bastante fuerte con esas declaraciones de los rusos, volvió a meterse por debajo de la cota psicológica de los $50, terminó en 49,07 y esto pues fue otro de los motivos por los cuales ayer Wall Street lo hizo mal, porque el sector de energía cayó el 2%, pero bueno, la subida como vemos es tremenda, digamos que le podemos poner ya suelo al mercado en algún punto como por aquí, y techo pues no parece nada fácil que llegue pues mucho más arriba de los 60 porque en eso tienen razón los rusos, por fundamentales ya serían precios que tampoco cuadran. La sobrecompra que lleva acumulada tras haber subido desde 32 hasta 52 nada menos es astronómica y no podemos descartar que haya correcciones. Otro factor que le presiona mucho al alza, al margen de esta corrección del último día, es el hecho de que haya disturbios en Nigeria muy graves que están provocando que este país pues esté disminuyendo la producción pues de una manera espectacular y esto se empieza a notar pues bastante en el mercado. Y bueno, pues nada más, así están las cosas. Una semana la que viene de transición, puesto que realmente la semana importante es a la otra, con esa gran cita con el referéndum británico que tan nervioso está poniendo al mercado. Buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Es una tontería, esto no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, bueno, pues como cuando la burbuja inmobiliaria española, cuando a la hora de justificarlo, justificamos todo, esto es muy sufrido, se puede justificar cualquier cosa, pero esto es absurdo, esto no tiene sentido y los bancos centrales no tendrían que haber llegado aquí. Una cosa es tener los tipos cero, otra cosa es estar dando rentabilidades negativas y que la gente cuando presta tenga que pagar encima por prestar y el que recibe el préstamo cobre encima por pedir el préstamo. Esto no tiene ningún sentido y va a generar efectos secundarios gravísimos. Hasta ahora había una especie de indolencia al respecto. Bueno, ellos sabrán lo que hacen, doctores tiene la iglesia, pero ya hay gente muy versada en renta fija que está empezando a advertir de la que se puede liar aquí, no mañana ni pasado, ni puede que este año, ni el que viene, ni el otro, pero tarde o temprano, como Bill Gross, que es un poco el que ayer con unos comentarios causó que se incrementaran las bajadas en bolsa porque todo el mundo empezó a preocuparse. Bill Gross era el mayor gestor de renta fija del mundo cuando trabajaba para PIMCO y ahora, bueno, se fue de esa empresa, ahora está en Janus Capital, pero yo creo que es la persona en renta fija más influyente del mundo. Entonces, literalmente dijo la cifra, no me acuerdo, una cifra astronómica de los bonos que hay ahora mismo por ahí dando vueltas por el mundo, están con rentabilidades negativas, y dijo, esto no se había visto en 500 años de registros de emisiones de renta fija, en 500 años, y esto es una supernova que tarde o temprano estallará. Claro, la comparación cosmológica, ¿no? La comparación física, pues es un poco, da miedo, porque una supernova, pues ya saben que es una estrella que en las últimas etapas de su vida pues estalla, se hace gigantesca, tiene un estallido tremendo, el Sol será una supernova dentro de miles de millones de años y cuando el Sol sea una supernova estallará y ese estallido pues engullirá todo el sistema solar que desaparecerá, como la Tierra incluida. Entonces, bueno, el símil, ya digo, el símil cosmológico, ¿no? Es un poco astronómico, mejor dicho, el símil astronómico pues es un poco preocupante, pero es lo que hay. Esta locura pues no va a terminar bien. Esta semana el Banco Central Europeo empezó a comprar deuda de empresas, lo que faltaba, ahora la burbuja se va a aumentar también con los bonos de las grandes empresas que ya están haciendo emisiones especiales para colocárselas al Banco Central Europeo, las rentabilidades ya se están metiendo en negativas y a ver en qué cabeza cabe, que por comprar unos bonos a un año de Siemens, que será muy buena empresa y todo lo que queramos, pero por darles nosotros nuestro dinero a Siemens,
que tengamos que pagar pues casi con el 0,1% y no cobrar nada durante un año. ¿Esto qué sentido tiene esto? Claro, durante la semana han pasado cosas que tampoco han gustado a las bolsas, como declaraciones que decían que Commerzbank estaba preparando bóvedas para guardar el dinero allí. Claro, hemos llegado a ese absurdo. Si tienes ahorros, te los penalizan. Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las claves de la semana que ahora termina. Empezamos como siempre repasando cómo quedaron las cosas ayer al cierre de Estados Unidos a las 10 de la noche y no quedaron nada bien. Tenemos al futuro del CAC francés que terminó cayendo nada menos que el 2,19%. El futuro del DAX perdió 2,60% hasta 9.795. Empezó la sesión por encima de los 10.000 puntos y este soporte psicológico parecía de mantequilla, con la facilidad que lo perdió. No termina nada lejos de los mínimos del día. Terminó en 9.795 y los mínimos estaban en 9.773, apenas 20 puntos más abajo. El futuro del Eurostoxx igual, muy mal, menos 2,71%, a 9 puntos de los mínimos del día y a 87 de los máximos, nada menos. El futuro del Standard & Poor's, ya Estados Unidos es otra dimensión dentro de la caída, pero aún así pues las caídas también fueron importantes. 2087 baja 0,87%. Con esto el Standard & Poor's contado baja en la semana un 0,1% y sube en el año un 2,6%. El futuro del Dow Jones baja 0,60% y con esto el contado del Dow Jones sube en la semana 0,3% y sube en el año 2,5%. Y el futuro del Nasdaq bajó 1,03%, con lo cual en la semana baja 1% y baja también en el año el 2,3%. Tenemos al futuro del IBEX que cerró antes en plan catástrofe, la bajada fue tremenda, menos 3,78%, nada menos, y por si había alguna duda, cerró exactamente en el mínimo del día, 8.435, porque al IBEX se le superpusieron dos cosas, aparte de lo que hizo bajar a todos, que ahora lo hablaremos como la clave número 1 de la semana, pues tenía superpuesta la preocupación por las elecciones españolas del día 26 de junio, cuyo panorama no está nada claro. Así que mínimo del día, menos 3,78% y un gráfico que empieza a dar miedo. Los bonos, tenemos el bono alemán que subió 20 puntos, siguen muy fuertes, la riada de dinero que sale de las bolsas está yendo hacia los bonos desde hace varios días. Las últimas semanas las salidas de dinero de la bolsa europea han batido récord históricos. Ni siquiera en el 2008 salió tanto dinero. Creo que con esto pues está dicho todo. En divisas, que es lo último que nos queda por repasar, espectacular bajada de la libra esterlina, 1,44% contra el dólar. También hablaremos de esto, todo cuadra, es la primera clave, es por esto, en fin. Aparte de este sondeo, pues hay que tener en cuenta las durísimas palabras que le dedicaron a los ingleses a algunos miembros del gobierno alemán ayer mismo, que asustaron bastante al mercado. El ministro de Finanzas alemán, Schäuble, dijo que los ingleses no se montaran películas y si se van de la Unión Europea, se van. Es decir, que no estarían en el mercado único con acuerdos, con parches y con historias. Que in, dijo literalmente, in is in, out is out. Una advertencia pues en regla de que los alemanes no les van a consentir pues truquitos de sí pero no, estoy pero no estoy, etc. Así que, bueno, pues ahí tenemos una de las claves del mercado. Parece bastante improbable, podemos tener muchos rebotes y podemos tener muchas historias, pero parece muy improbable que las manos fuertes se pongan a comprar en serio, ni vamos que ni en broma, antes de que se vea el resultado de ese Brexit. Hay que recordar
que en el análisis que hacemos de manos fuertes se pusieron fuera de mercado hace ya 2 meses, más o menos, en esta zona. Y pues ahí está el Standard & Poor's, está a 20 puntos de la zona en la que se salieron. 2 meses para nada, dando bandazos abajo y arriba en camino de ningún sitio. Y bueno, pues parece que no hicieron demasiado mal pues saliéndose en esta zona de aquí, porque realmente es que no se ha movido. Algo se ha alejado hacia arriba, hacia abajo, pero al final siempre está en el mismo sitio. Así que tenemos con el tema del Brexit pues problemas bastante serios y va a condicionar mucho la bolsa hasta ese día 23. Los resultados se sabrán durante la madrugada, hora española, del día 24, del viernes día 24, que promete ser bastante movidito. Segunda clave de la jornada, de la semana, perdón, pues la situación técnica. Una situación técnica que yo creo que también ha influido en lo que ha pasado. La gente no tiene nada claro con todo este tema del Brexit y demás, lo que puede pasar. Y estamos en unas figuras técnicas bastante interesantes. Y vemos una especie de cuña, figura triangular, no sabemos muy bien qué es esto. Y bueno, pues las manos fuertes lo tienen muy claro. Cada vez que se llega a la parte de abajo estaban, ya veremos ahora qué pasa. Estaban comprando para hacer swing trading rápido y cada vez que se llegaba a la parte de arriba pues le atizaban las ventas, como ha pasado la última vez. Este es el Eurostoxx. Se llegó a la parte de arriba y le atizaron pues con toda su alma. Ya estamos otra vez en la base. El Standard & Poor's pues no tiene una figura igual, pero sí tiene unas resistencias impresionantes. Fíjense todo esto, son 2 años de atasco en la misma zona y en cuanto ha intentado internarse en esta dura zona de resistencias, pues el papelón que le han soltado pues ha sido tremendo. Parecía que tuviera muchas posibilidades de romper todo esto con todo de la semana. El dólar contra el yen plano prácticamente y el euro contra el dólar bajó 0,62%. El dólar está rebotando un poco, pero yo no me fiaría demasiado. El dólar index tiene una directriz bajista muy clara desde hace tiempo y lo que hay que hacer es intentar soltar dólares en los rebotes, más que complicarse la vida con él. Bien, vamos entonces, una vez repasado todo el tablero, pues a ver las 4 claves de la semana. La clave número 1 no puede ser otra, el Brexit. El mercado cayó con este pánico, especialmente el IBEX, que como he comentado antes, pues además es que se le superpone el miedo a las elecciones españolas, que son 3 días después del Brexit. Entonces, todo este pánico, todo este miedo, todo este susto, pues viene por las posibilidades de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aquí hay varias cosas que comentar. En primer lugar, se desató el miedo, ya había mucho miedo al respecto, pero se desató el miedo ayer tras un sondeo encargado por el periódico británico The Independent, un periódico pues con bastante influencia, y en este sondeo hubo una peculiaridad. Todos los sondeos pues preguntaban sí al Brexit, no al Brexit, como dicen los ingleses, out, in, pero daban la posibilidad de no sabe, no contesta, no se entera o no tiene ni la menor idea de qué le están hablando. Pero en este sondeo no daban esa posibilidad. Out, in. No había más posibilidades, dentro o fuera. Y el resultado del sondeo fue 55% fuera, 45% dentro. Claro, esto es, yo creo que es el sondeo con el porcentaje más alto de gente a favor de salir de la Unión Europea desde que se están publicando. Y de ahí, pues que la libra se desplomara ese 1,44% y que las bolsas pues aceleraran sus pérdidas de esta manera. Porque las consecuencias de una salida del Reino Unido de la Unión Europea pues serían bastante preocupantes para los mercados, que parecen muy dispuestos a empezar a descontar que van a desfilar unos cuantos más detrás del Reino Unido si eso fuera así.
y no se descartan ataques a la deuda periférica otra vez, por mucho que el Banco Central Europeo esté ahí comprando. Menos mal que está comprando, porque si no, este acontecimiento sí que podría desencadenar otra crisis de ruptura del euro clarísima, si no estuviera el Banco Central Europeo ahí comprando esos bonos periféricos. En cualquier caso, pues es un acontecimiento que de darse, pues va a causar mucha distorsión. Hay analistas, más que analistas, bancos grandes de inversión que están diciendo que la bolsa del Reino Unido se caería mínimo un 10%, que la libra se desplomaría también de una manera bastante dura, y bueno, pues que habría mucha inestabilidad y esto nos llevaría pues una vez más pues a otro verano caliente, no por la temperatura, que eso sí que es normal, sino por los líos. Ya no es el primero, ni el segundo, ni el tercer verano caliente que tenemos últimamente. Cuando no es por una cosa, pues es por otra. Cuando no es por Grecia, todo el jaleo de los tipos de interés en contra, por mucho que esa subida de tipos de interés pues favorezca a los bancos, ni tampoco, por mucho que ahora hayan bajado las posibilidades, ni tampoco con todo el lío que hay en Europa. Pues no parece que fuera el momento ideal con eso. Y encima con una campaña de temporada de resultados que más bien lo que nos está metiendo es en una recesión de beneficios. No están ni de lejos confirmando los resultados empresariales las alturas que tiene el Standard & Poor's. Entonces, no es nada raro pues que haya habido ese choque en resistencias. Hay algunos índices, como el español, donde la historia es bastante más preocupante. Fíjense con qué facilidad podemos trazar una directriz bajista desde el verano pasado en el IBEX. Este es el futuro del IBEX. Aquí tenemos un montón de apoyos, 1, 2, 3, 4 apoyos, nada menos. Y por la parte de abajo, pues tenemos una especie de directriz alcista, una especie, no, es una directriz alcista que forma pues una especie de figura triangular gigantesca. El problema para el IBEX es que se ha cargado como si fuera de mantequilla la directriz alcista. Miren la vela que hizo, esto tiene muy mala pinta, porque una figura triangular como esta, romperla por debajo podría llevar a una violencia de caída realmente muy grave. Entonces una de dos, o es una ruptura falsa y muy rápidamente se mete por encima y se sale por el otro lado, con lo cual sería muy violento, o esto tendría mucho potencial de caída. El problema es que no parece fácil que esto se dé la vuelta por el otro lado con el tema del Brexit, más al domingo siguiente el tema de las elecciones españolas, que pues están muy complicadas también. En suma, el mercado tiene miedo, no ve claras las cosas, no ve estabilidad, ve que se puede repetir el mismo lío de las anteriores, en fin, y muchos más factores, ¿no? Algunos programas son muy agresivos, podrían causar problemas entre Bruselas y España, en fin, hay mucha preocupación para ver esto cómo va a terminar y lo tiene difícil el IBEX. Técnicamente hablando, si no fuera por esos acontecimientos, diríamos que si se confirma esta ruptura, lo que debemos esperar es una caída violenta. Si rápidamente se metiera otra vez arriba, saliera por el otro lado, pues, pero tendría que ser rápidamente, no puede acumular muchos días rompiendo una figura triangular como esta, porque es bastante peligroso. Así que la situación técnica, como vemos, también muy importante y muy compleja. Tercera clave de la semana, el enredo que nos estamos montando con los tipos de interés. Las caídas de ayer, aunque no lo estén diciendo mucho las crónicas, también influyó mucho el que está empezando a incrementarse en el mercado el miedo a la burbuja, a la super burbuja brutal que están formando los bancos centrales, especialmente el Banco Central Europeo, también el de Japón, con los bonos. Lo que no puede ser es que se pague por tener bonos y que se cobre porque les hagas el favor de que te presten dinero. Esto es absurdo, es un